Esa constante es igual a la constante K que utilizábamos para calcular, por No, ejemplo, fuerza o campo. no, esa es una constante característica del material. Si vos viste en el libro, estaba de acuerdo al tipo de material, es el valor que tiene. No es la Claro. constante que se utiliza en la ley de Coulomb. O sea, no sería entonces 1/4pi igual a No, cero. no, 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 ya te digo. Página del libro. Perfecto. Siempre Sí, basándose en el libro que está en el, o sea, sí, sí. que está en el aula porque es el que tengamos, digamos, es el que está a disposición de todos. Después hay otros libros, no hay drama. En ese, Claro. ya les digo, página 677, constante dieléctrica, aparece en el libro. O sea, una es la constante de Coulomb y la otra es la constante dieléctrica. Exactamente, son diferentes, no es lo mismo. La constante Ah, dieléctrica perfecto. depende del material. Vos, si te fijas en la tabla, vamos a ponerlo acá para que todos vean. ¿Sí? Dame un ratito. Ahora sí. Esta que está acá, que ustedes están viendo, es la constante dieléctrica del material. Depende, cuando yo tengo un capacitor que ya no tiene solamente aire en su interior, o hablamos nuevamente de vacío, ¿no es cierto? Y le agrego algún material que sea aislante, va a tener un valor de una constante. Fíjense que cada capla, según el libro que usen, puede llamarle K, puede llamarle con, digamos, con la letra Y capla, pero depende del material. Si yo tengo, por ejemplo, un papel, será 3,77. Si el papel lo puse con parafina, será 3,15. Si es teflón, será 2. Digamos, la constante de la rigidez dieléctrica también se usa para la parte de aislación. Si es porcelana, será 6. No es el caso ¿no es cierto?, de un capacitor que tenga un material adentro, ¿no es cierto?, donde se pueda enrollar, por ejemplo, como un capacitor plano, pero en formato cilíndrico. ¿No? Entonces, depende qué elemento tengo, si es vacío vale 1, y no es el valor de la constante la constante de la ley de Coulomb. Fíjense que el libro, inclusive acá, lo tiene como K con el valor de una constante, con el valor de las letras griegas. Por eso aparece no la K clásica, ¿no es cierto?, sino, no, algunos le dicen K, o sea, lo importante es que ustedes entiendan que el valor, ¿no es cierto?, eso es, ¿no es cierto?, una constante que es diferente al valor de la constante K de la ley de Coulomb. Si yo sé a qué hago referencia, ¿no es cierto?, sé que no, o sea, por más que le llame lo mismo, le llame K, no va a ser el mismo valor. ¿Me disculpan un ratito? Sí, profe, no hay problema. Tengo compañía, así que por eso por ahí cada tanto tengo mis cachorritos acá, mis perritos, entonces por ahí se portan medio mal. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, ahí en la tabla que usted está mostrando, dice que el agua es 4,9 la constante, pero en la Ajá. tabla anterior era 80 y buscamos en internet y era 80. Al final, ¿es 4,9 o es 80? ¿O y cuál se usaría en Depende. caso? No, el agua, primero que no vas a usar agua en un capacitor, porque el agua, el de 80 es agua pura, sin ni un elemento, ¿no es cierto?, de nada, nada, ni un material, habían dicho la vez pasada,
ni un elemento que tenga, ¿no es cierto?, que lo vuelva conductora, porque en realidad el agua común que vos tenés en tu casa es conductora, no es aislante. Por los minerales. Entonces, minerales, exacto, perdón, minerales, sí. Entonces, la idea es que si vos tenés un agua pura con toda la historia, entonces vas a tener un agua que va a tener esos valores. Habría que ver el valor que tomaron la tabla de qué, o sea, son libros, o sea, son distintos autores, o sea, inclusive hay valores diferentes, por ejemplo, entre el agua. El uno, el agua tenía 80 y no tenía como resistencia, rigidez dieléctrica, ni un valor. Y en esta el agua tiene 4,9 y 24 de rigidez dieléctrica. Habría que ver qué valor de agua tomaron, si es un agua pura o un agua, o sí, como dice Alan, agua destilada, o sea, no sé. O sea, son datos que están en la tabla. Si, por ejemplo, algún día ustedes le llegan a tener que trabajar con eso, van a tener que ser capaces, no de irse a un libro de esto, sino buscar algún valor que sea más, ¿no es cierto?, o sea, hacer ensayar, por ejemplo, el material para saber el valor de la rigidez dieléctrica, por ejemplo. O sea, en estos casos, para nuestro caso de tomar, por ejemplo, hacer un problema o saber aplicar o saber, cuando yo hago referencia a eso, a qué estoy hablando, no habría problema. Partamos la base, no vas a tener agua en un aislador. Perfecto. Claro. En un capacitor. Perfecto. Bueno, otra consulta, profe. Ajá, Teniendo en Diego. cuenta la ecuación del flujo del campo eléctrico, que es el campo por el área, ¿cierto? ¿O sí, me equivoco? El campo por sí, la integral del campo por la superficie, ¿sí? Y si yo duplico o triplico o disminuyo esa área, se supone que el flujo eléctrico también va a disminuir porque es proporcional. No. Depende. A ver, te digo qué página tenés que leer. ¿Se acuerdan que hablamos cuando hablamos de flujo? Por eso, depende si es superficie cerrada o superficie, una superficie cualquiera. Diego. Una superficie cualquiera. O sea, no cerrada. Ajá. ¿Cuál es el? Bueno, si vos tenés la superficie cerrada, la superficie que no se ha cerrado, ¿cuál es qué es lo que ahí vos calculabas el número de línea que atraviesa la superficie con el flujo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es repetime la pregunta, Claro, por ejemplo, si yo esa área, si aumento o disminuyo esa área, se supone que el flujo que pasa por esa área va a también disminuir o aumentar. Y depende cómo sea, en el caso, ustedes tenían al principio, en el caso de cuando hablábamos de flujo, el clásico ejemplo donde vos no tenías carga, sino líneas de campo que atravesaban una superficie y calculabas el flujo, ¿sí? Y esa integral te daba la densidad de, ya te voy a decir la página en campo, yo no me acuerdo si está, eso te daba la densidad de líneas de campo, ¿no es cierto? Entonces, si vos variabas el área, ibas a tener, ¿no es cierto?, una variación ibas a tener, o sea, si variaba el flujo, que podrías variar el área o variar el campo, tenías una variación de flujo. Pero esa relación tan directa de si yo doblo, si va, hay que hacer todo el análisis de las cosas que incluyo, o sea, debería hacerme un gráfico, mostrarme, verme. Pues. Había un ejemplo, en las presentaciones había una variación. ¿Eso te ha relacionado algún problema, alguna pregunta? Era más que nada el concepto teórico. Por eso. Es lo que me hacía un poco de ruido esa parte. Y ahora si fuese cerrado, sí, ahí ya modifica, ¿cierto? A ver, si vos tenés una superficie cerrada, ¿con carga dentro o fuera o sin carga? Con carga, con carga. Ahí sí. Y vos decís que si vos encerrás una superficie, si cambiás la superficie va a variar el flujo. Claro, eso era otra dudita que estaba teniendo. Porque ahí ya dependería también de cómo atraviesa el flujo en el cuerpo, digamos, la superficie. No, a ver.
Dame un ratito. Vamos a buscar un hermoso dibujo del... Ah, este no tiene. Vamos a poner este nomás. Sácale para no copiar. Esta es la ley de Gauss, ¿no es cierto? Sí. Esta es tu superficie, la celeste es tu superficie esférica. ¿Qué pasa si yo tu superficie esférica, veamos si anda bien? Este era... Cierto que este era... Este no es PowerPoint. Vamos a hacerle... Dame un ratito. Volví. Vamos a compartir algo. Bueno, esta es tu superficie, ¿no es cierto? La superficie que vos estás tomando, Diego, tenés una carga encerrada por una superficie esférica, ¿no es cierto? Podés aplicar la ley de Gauss. ¿No es cierto? Y dicen que, de acá, o sea, la integral... La integral del campo E por la superficie es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0, ¿no es cierto? Y esto que está acá sería el flujo que atraviesa la superficie de la esfera. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasa si vos encerrás por un cubo acá?
a la carga. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el flujo? Muy feito mi cubo, pero ¿va a ser diferente el flujo? Sí, por ¿Por qué? la carga. ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser diferente? ¿Qué carga cambiaste vos? ¿Cuál es la carga neta encerrada por el cubo? La carga neta cerrada sería Q. ¿Y por la esfera? La esfera sería esto que está acá. ¿Cuál sería la carga encerrada? ¿Seguiría siendo Q o no? Sí, y sí, no sé. Vos mirame la imagen. ¿Hay alguna otra carga que no sea Q? No, estaba solita. O sea, que el flujo sería el mismo. No importa, o sea, no va a cambiar si vos le encerrás por un cubo. Lo que no vas a poder hacer con el cubo es aplicar esta integral y decir, en todas las caras del cubo el campo es constante y puedo sacarle afuera. O sea, para poder resolver esta integral tendrás que emplear herramientas que escapan a física 2. Por eso decíamos que esta ecuación que está acá, ¿no es cierto?, la podemos resolver en física con elementos que tengan alta simetría, ¿sí? No podemos usar el cubo como superficie para calcular, ¿no es cierto?, el campo eléctrico que produce una carga puntual. O una esfera, por ejemplo, si estuviese escrito una esfera, porque no podríamos sacar fuera de la integral el campo eléctrico. Ahora, si yo tuviese la relación que existe entre estos dos en cada una de las caras y aplico elementos finitos y hago alguna integral mucho más complicada, podría resolverla tranquilamente. ¿Sí? Ah, perfecto. Perfecto, sí. ¿Cuántos puntos tendrá el parcial? 4. Capacidad, potencial, ley de Gauss y campo o fuerza. O sea, va a ser, no como si ustedes vieron algunos por ahí del año pasado que era un problema con 3 ítems, ahora será un problema para resolverlo más. Estilo lo que hicieron en la evaluación de práctica. Bien, ¿alguna otra duda? Yo, profe, Sí. tenía una duda más teórica, por así decirlo. Me tocó en el examen teórico de hoy. Ah, no. El examen de hoy hacemos una consulta el domingo si quieren de tardecita. Porque hay todavía hay, ya les cuento, son 155 personas que tienen que rendir y rindieron, ya les digo, 96. O sea que todavía hasta las 23 horas faltan. Oh, bueno. Si no, mañana a la tardecita, entonces tienen tiempo de repasar el domingo. No hay problema. Falta gente todavía a rendir. ¿Sí? A mí, en la autoevaluación anterior, la que era práctica, tocó una configuración igual que en el TP, que era un anillo con una barra. O sea, en realidad era un anillo, pero estaba alambre. Y en el medio estaba un eje central. Había también era un alambre, pero lo ponía con una varilla. Y, o sea, yo lo resolví más conceptual lo que quiero preguntar. Yo calculé primero la fuerza, la punta de la varilla, z sub 0, y una vez que calculé eso, integré, sumé básicamente sobre toda la varilla. ¿Calculaste una fuerza elemental? Exactamente eso, una fuerza elemental en la sí, una expresión más. Exactamente, sí. Pero el profesor me remarcó que estaba mal, pero le consulté, pero no respondió. Pero igual le consulto más que nada si ese proceso está bien. Vos me tendrías que mandarlo, vos me tendrías que mandar una foto de lo que vos hiciste, porque así yo estoy adivinando, ¿viste? Mandame una foto. ¿Sí? Con el enunciado, por favor, porque si no, también adivino. Ah, no tengo el enunciado. Ah, si no,
O si no, le leo, tengo en el celular. Eso hizo el ingeniero Antunes, así que no tengo en mente cuáles son los enunciados. Le leo el enunciado. Te comparto la pantalla. Tu micrófono es el que tiene... Profe. ¿Sí? No, después del compañero. Pensé que iba a tardar un poco más. ¿Eh? Está un poco borroso. Pero, o sea, lo que me remarcó el ingeniero fue esto. El enunciado dice: un anillo de radio R de 20 centímetros se encuentra en el plano XY con centro en el origen de coordenadas. Metros, el eje Z a una distancia Z sub 0 del anillo. Se te corta, ¿eh? ¿Están con... ¿Corta? Sí. O lees de un micrófono... Sí. Bueno, y después me dice: ambos están construidos de un alambre. Están cargados positivo y uniformemente con una densidad lineal de carga lambda 8 microcoulomb por centímetro. Determinar la fuerza que actúa sobre la valla. Yo ya tenía esta expresión, tenía de TP. ¿Y ese de dónde salió? ¿Esto? Sí. Eso yo ya tenía en otro TP y como daba un poco tiempo, lo copié nada más. O sea, lo tenía en mi TP. Porque tiene la misma configuración. Y, a ver. ¿Seguí bajando tu hoja, por favor? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué te marcó el ingeniero? Yo me marcó que desde acá, o sea, esto ya hice mal y después todo lo demás, o sea, acarreé ese error. Bueno, o sea, lo que vos decís que él te marcó, ¿qué te marcó que estaba mal? Esa fórmula. Eso, por eso no sé. O sea, yo tenía que mi fuerza, o sea, que esta fuerza aplicada ahí sería la constante K por Q1, por Q, por I, o por L sería, por la distancia vertical, sobre R2 más, o sea, R al cuadrado más I al cuadrado, todo eso a la 3 media. O sea, ya tenía esa fórmula, lo único que yo hice fue, ya digamos, a 2pi, no, creo que si no me equivoco del anillo. A ver. Yo reemplacé ahí La fuerza es igual a qué. O sea, vos tenés que calcular, o sea, así si vos me decís si esa fórmula está bien o mal, yo no te puedo decir así, me tengo que sentar a rayar, o sea, no, de memoria no me acuerdo. Así como nos lo exigimos con libro y todo, o sea, vos tenés que calcular la expresión de la fuerza que está acá, ¿no es cierto? La fuerza elemental que vos tengas acá. O sea, una carga de esto te va a crear una fuerza elemental en un pedacito acá. O sea, lo que vos tenés es fuerza es igual a qué, campo por df, ¿no es cierto? Fuerza es campo por carga. Fuerza es campo por carga. Sí. Entonces, como vos tenés, posiblemente la fórmula te da lo mismo, o sea, yo así no, ya te digo, o sea, si vos me mandás, yo lo puedo rayar, todo, pero así que yo acá ahora está bien o no, o sea, me tengo que sentar a ver qué hiciste. Si vos tenés la expresión del el campo eléctrico de este anillo en cualquier punto acá sobre el eje, ¿no es cierto? Y lo multiplicás por el elemento de carga donde está actuando la fuerza,
haces esa integral. A ver, yo creo que yo no puedo rayar tu pantalla. A ver, no. Por ahí sí. Decime que sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver si me permite rayar. Letras. ¿Y si yo escribo? No. Acá. Ahí está. O sea, vos vas a tener que en cada elemento de tu barra acá, subime para arriba donde estaba el anillo. Este tiene que ser lápiz, a ver si es más finito, sí. ¿No podés subir la... No me está dejando. Bueno, Ahí está. ahí está. Mira. Digamos, este anillo te va a crear en cualquiera de los elementos acá de tu barra un campo E que va a ser así, no me acuerdo si luego tenían la misma carga, ¿no es cierto? O sea, no, tenía la misma... ¿El mismo signo? La misma densidad de carga, dijo. Las dos, o sea, las dos positivas. Entonces el campo va a ir hacia allá. Entonces, el elemento de fuerza va a ser el campo E que vos tengas en ese momento por la carga. Y estamos así por pedazos, hija. Ahí. ¿Sí? Entonces, este E acá que vos tenés es el del anillo. Es la fórmula que vos encontrás en el libro como anillo. El campo creado por un anillo. ¿Sí? Te vas a la página de cualquiera de los libros que estés usando y te va a dar la expresión matemática de este acá. Del campo creado por un anillo en cualquier punto sobre el eje de simetría del anillo. Reemplazás esto acá y tenés que hacer la integral, que posiblemente sea lo que vos tengas acá abajo. Yo no tengo así de memoria, ¿no es cierto? Bien. Y lo único que tendrías que hacer es que esta, como vos tenés densidad de carga, este de Q va a ser lambda por el eje que tengas. O sea, en este caso va a ser la integral de dz. Entonces, esto va a ser de F, ¿sí? ¿Sí? O sea, lo que hice, ahí le cambié el nombre, no le puse de Z, le puse de L porque era largo. Es lo mismo, no importa cómo vos le llames, Z, largo, R, I, J, A, B, como vos quieras, mientras vos sepas de qué estás hablando, no hay drama. O sea, vos vas a hacer tu fuerza va a ser la integral desde Z0 a Z0 más L, ¿sí? Porque el extremo acá está en Z0 y este está Z0 más L, del campo es, no más, o sea, fíjense la expresión que tiene la expresión creada del campo creado por un anillo, y acá va a ser lambda por dz. Y listo. No tenés z o como le llames. Si eso te da la misma fórmula que está acá, está bien. Si no, revisa tu fórmula. O sea, no me da lo mismo, pero yo lo que hice ahí fue reemplazar o sea, eran I por Q era, pero yo, o sea, carga 1 por carga 2, pero reemplacé por, dejé en función de la densidad de carga. Y ahí reemplacé. Lo que pasa es que, a ver, o sea, vos podés calcular la fuerza así como está acá, ¿no es cierto? Pero no vas a poder calcular la fuerza sin poner la fórmula final del campo eléctrico, sino tenés que hacer una integral doble. ¿Sí? Entonces, si vos haces una integral simple, primero le pones la fórmula final del campo eléctrico, ya es una integral cuando vos integrás acá, el campo que te crea acá. No importa cómo vos le podés expresar el campo por la carga total o por el largo de este largo que es diferente a este L, por la densidad de carga. Si nos estamos entendiendo en tu consulta,
¿sí? O sea, la expresión matemática va a ser esto que tengas acá, o sea, va a ser la fórmula final del campo eléctrico cuando vos vas y decís, el campo eléctrico creado por un anillo sobre el eje de simetría del anillo es esto que está acá. Y tenés la fórmula final en el libro, ¿sí? Llámale eje Y, llámale eje Z, llámale como quieras al eje, ¿sí? Entonces, después lo que tenés... ¿Cómo? Hay que cumplir igual, o sea, no importan los nombres. Por eso. Después le tenés, para hallar la fuerza, tenés que multiplicarle por la carga. Vos no podés decir la carga total de esta barra, que podés sacar porque sabés sabés el valor de lambda y sabés el largo de la barra, podrías sacar la carga total, pero no podés decir, a ver, el campo es por la carga total, sino que tenés que, porque para cada punto diferente que vos tomes, ¿no es cierto?, a lo largo de la barra, el campo va a tener un valor diferente, porque ese campo depende de justamente la distancia Z, la distancia R, ¿no es cierto?, que va a ir variando a medida que vos te vayas corriendo a lo largo de la barra. Entonces tenés que hacer esta integral que está acá, o sea, esta integral donde vos integrás, ¿no es cierto?, el campo, pones la expresión matemática del campo, sí. Por eso, yo si vos me decís si esta fórmula está bien, no sé, tendría que chequear, mirar, o sea, pero si vos pusiste la fórmula que hayas encontrado acá, que está en el libro, y haces la integral esta, no tenés drama. O sea, si yo me guié, o sea, no por el libro, tenía ya resuelto la primera parte. La segunda parte, o sea, lo tenía en el TP, pero lo había visto en un libro. Pero por eso, si ustedes tienen el material, mirá, Junior, si ustedes tienen el material bibliográfico, ¿sí?, y el libro te da resuelta la fórmula, no importa cómo, y vos calculaste la integral esta, y está bien, porque hay libros que te van a trabajar con K, otros te van a trabajar con epsilon 0, o sea, 1 sobre 4 epsilon 0, o sea, si vos tomaste el valor del campo eléctrico acá, bien como te expone en el libro, el material que vos estés usando, ya sea el CIR, el CERWA, los que yo le envié, cualquiera, y haces esa integral, y el resto es cálculo. O sea, vos, el concepto de esto físico es que vos en la barra no podés decir la carga total de la barra por el campo eléctrico. ¿Qué campo eléctrico? A ver, calculo el del esquí, el del inicio, el del final, hago el promedio y por eso multiplico. No podés, porque vos encontraste, cuando calculaste el campo eléctrico, que varía con la distancia. A medida que yo me alejo del eje, el campo eléctrico va variando. Entonces tenés que hacer esta integral que está acá, ¿sí? Si vos me querés decir que yo te corrija esto, mandame y bueno, no sé, en algún momento que tenga tiempo puedo mirar. Pero si no, eso está, o sea, si vos hiciste en un práctico anterior, te lo guiaste del libro, chequeaste con el libro que tienen, ¿no es cierto?, el desarrollo del campo eléctrico y bueno, el resto es una integral como le pongas. ¿Sí? Llamarle L0, o sea, eso más o menos sabía que... Pero el tema yo es hasta ahora yo, no... o sea, después sustituí mal. ¿Y cuál es tu duda? O sea, no si conceptualmente... Si conceptualmente estás manejando el concepto de... No, mi duda era, o sea, si algo, o sea, ¿qué podría haber hecho mal? Por eso le dije más o menos los pasos, porque, o sea, el ingeniero Antunes me marcó solamente que esa parte hice mal. Y por eso quería saber si ese diferencial más o menos... Pero no tengo... lo que usted dijo hace un momento. Yo no tengo idea de... Ahora si me decís, esa fórmula está bien, no sé, tengo que... Chequearlo con el libro, miralo, mandame si querés, mandar al ingeniero que te corrija a ver qué hay, porque yo no, o sea, acá en este momento así que te diga, este es el resultado correcto, no lo tengo. ¿Te puedo mandar por Telegram o por email? Sí, yo igual, hasta la semana que viene ni te lo voy a mirar, pues estoy a full con otras cosas. Si no, mandarle al ingeniero que te diga. Hasta el miércoles que viene no te... No, el tema es que yo ya le mandé, pero no me... ¿Vuelve a insistir? ¿Vuelve a insistir? Bien. Estoy armando lo que ustedes van a ver el martes, así que... A ver, deja de compartir la pantalla. Profe, una consulta. Sí. En el examen tenemos que escribir la deducción como en este ejercicio. Justo me tocó el mismo a mí. Y tenía hecho en el TP y bueno, realmente copié lo que ya tenía la deducción del trabajo y reemplacé los datos.
Sí. ¿En el examen alcanza con que pongamos la fórmula final, no? Sí, vos rendís práctica, no rendís el desarrollo teórico. Si vos Porque querés a lo sumo, me habían dicho que por ahí los profes como que consideraban mucho que vos hagas la deducción, como que para demostrar que vos sabés la parte teórica, digamos. Mira, una cosa es que vos en este ejercicio pongas como yo te puse así, a ver dónde está el de la barra. Vamos al PowerPoint. De vuelta. Sí, o sea, hay dos formas de corregir un parcial, ¿sí? A ver. Una cosa es ponerle que vos digas, vamos a la barra de vuelta, ¿sí? Tengo la barra. Sí, mi barra. Tengo acá, era la distancia Z0, ¿sí? Y acá tengo el disco, ¿sí? Una cosa es que vos digas, fuerza, me pongas toda la fórmula, igual a, no sé, 4 newton, ¿sí? ¿Yo de dónde sé? O sea, ponerle que te dé, vamos a ponerle, yo no tengo la resolución acá, pero ponerle, no sé, los valores que tenía recién, o sea, te quedaba unas constantes por lambda y te va a quedar por z, ¿no es cierto? Un montón de acá una fórmula y te da el valor. Ponele que no te dé 4, no te debería dar 4 newton. Ponele que te debería dar, no sé, 10 newton. ¿Cómo te corrijo yo si no sé de dónde vos sacaste esta fórmula? Ahora, diferente es si vos me haces fuerza elemental, es el campo eléctrico por la carga. La fuerza total va a ser la integral de... Y acá le vamos a poner, vamos a que tenemos el libro, denme un ratito, así no... campo eléctrico, anillo. Acá está. El campo eléctrico del anillo sería K por Z. Vamos a ponerle a este el eje Z. Y acá queda A al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Esto es por la carga por dq. Y si yo no quiero poner ya dq, le puedo poner lambda por dz. ¿Desde dónde? Vamos a ponerle los límites, me quedo chica la integral. Vamos para abajo. Desde... Claro, a eso me refería. Si yo escribo bueno, pero lo que usted está escribiendo. Pero escuchame una cosa, pero esto no es el desarrollo general, ¿sí? O sea, es el desarrollo de, ponele, esto es Z0 hasta Z más L. Si vos me pones esto y pones igual acá a 4 newton, está bien, porque vos pones esto en una integral en la calculadora, te hace la resolución de la calculadora y te da esto. ¿Y cómo te corrijo yo qué le pusiste mal? ¿Qué está mal? Si no sé qué tomaste de A, qué tomaste de Z. Claro, a eso me refería, poner la fórmula que usted puso y reemplazar mis valores, pero no hacer la deducción de esa fórmula, digamos. Y ahora, ¿qué tan difícil tiene esta fórmula? Pregunto. Y yo ya la hice 2 veces y ya va saliendo de memoria ya. No te digo o sea, está bien, pero ponele que vos pongas esto y acá pongas el resultado final que no tengo a mano, ¿sí? Pongas acá la integral, ¿sí? Y diga, con los siguientes datos calculo 4, entonces me pones, no sé, A vale, no sé, 20 centímetros, B, los datos que usted tenga, o sea, que yo sepa con qué datos calcularon, ¿sí? Porque si no, ponete en el lugar del docente, ¿cómo corrijo yo el desarrollo? Si pones una fórmula, si vos pones la fórmula final y le pones el resultado acá y te dio bien, genial, ¿sí? Pero si vos, por ejemplo, no te dio bien acá y pusiste, no sé, solo esta parte, o pusiste la fórmula final que tenía Junior recién, ¿sí? Si está bien, genial. O sea, pero por lo menos si yo digo, a ver,
¿Cómo razonó el problema? Y bueno, mira, razonó el problema de la siguiente manera. Lo puso así, puso esta acá, después puso en la calculadora y sacó la integral. Bueno, le habrá errado en algo y el resultado no está bien. Pero yo tengo esta parte acá, esta parte, ¿sí? De desarrollo para decir, no, el desarrollo está bien. Entendió que el campo es variable, entendió que no es lo clásico que ponía por ahí, la fuerza igual a campo por la carga, nos pasó un año. Esta tomaban el campo que estaba acá y le multiplicaban por la carga a la barra. Entonces, yo sé que hay las calculadoras nuevas o un software de cálculo, ¿no es cierto? Ustedes ponen esta integral y ya le resuelve, le ponen los datos, los datos que tienen a los datos que tengan acá y ya le tira el valor, ¿no es cierto? Pueden usar eso, pero me tienen que demostrar de alguna forma si uno tiene que corregir el desarrollo de dónde sacaron. O sea, yo acá puedo decir, bueno, sí, mira, físicamente razonó. Bueno, tiene mal el resultado. Pero si yo voy al desarrollo, tengo el desarrollo acá por calcular. Algunos ponen por calculadora y le da el resultado a la integral o le ponen el resultado a la integral ya. ¿No? Claro. Entonces, pero este paso acá que vos decís, yo ya sé la integral de memoria. Y bueno, si ya tenés la integral de memoria, podés poner acá el fórmula final y listo, pero no te cuesta nada. Digo, ustedes van a tener que levantar un archivo, ¿sí? En el archivo tienen que demostrar que no solamente el numerito, ¿sí? Y no se olviden de poner las unidades, sino también que están entendiendo el problema. Y la forma de entender el problema es el desarrollo. Yo digo, si vos usás si vos lo tenés resuelto te toca un problema similar y lo tenés resuelto en el práctico, y es 2 pasos antes de poner el final. Con 2 pasos yo sé que vos estás entendiendo el problema. Si, por ejemplo, el resultado no te dio bien, por ejemplo. Claro, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, teníamos Sí. la pequeña duda. Estamos Sí. en un dilema Sí. respecto a un capacitor. Ahora mi compañero va a presentar para que usted entienda el esquema. Bueno. Bueno, cuestión que estábamos... ¿Cuál de los problemas? No, uno que nosotros encontramos. Armamos, sí. Claro, entre esas placas del capacitor, sí, la diferencia Claro, me parece que es como estamos hablando con Diego hoy, me parece que es un concepto que traemos mal de la secundaria, por eso. Ahora le va a explicar más o menos bien. Claro, porque nosotros estábamos hablando en cuanto a la diferencia potencial, asimilando con tensión. Sí, es tensión. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Claro, y ahí lo que nosotros estábamos diciendo es, si entre las placas la diferencia potencial es 0 o es 12. 12. Y esta... Claro, ahí estábamos en un tema porque... No es 0, si no ¿Sí? Claro, porque lo planteábamos como 12, como que la fuente sale 12 positivo, 12 negativo, y bueno, y ahí llega, bueno, y entra las placas, bueno, que a 0 y después estuvimos analizando, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, lo que sucede con una descarga eléctrica, se produce con una diferencia potencial, y donde hay un corte y todo eso. Pero eso es circuito, cuando vos tenés cargas en movimiento, o sea, cuando tenés corriente. Cuando veamos circuito en corriente continua, vamos a agregarle a la resistencia un capacitor, y ahí vamos a ver cuál es la corriente y cómo el capacitor se carga de acuerdo a la corriente. ¿Sí? O sea, ahora lo que yo te digo en esta parte estática, el capacitor se cargó, o sea, va a tardar un tiempo en cargarse, vos le conectaste a la batería, el capacitor se cargó y adquirió la tensión, y bueno, no sé, 12 volt, el de la batería. ¿Cuánto tardó? Y no sé, eso lo vamos a ver dentro de 2 unidades de temática. ¿Sí? Pero entonces, profe, básicamente, la tensión sería lo mismo que la diferencia potencial. En este caso, sí. En este caso. Si vos tuvieses una resistencia intermedia, bueno, ahí cambia la cosa. Pero eso es otra unidad temática. Ahora es importante que ustedes entiendan que el capacitor se cargó, que si cuando vos le conectas a la batería vas a tener una diferencia de potencial de 12 volt,
que esa diferencia potencial es lo mismo que ustedes le llamaban tensión, ¿no es cierto? Se llama tensión en la secundaria, en cuando veamos circuitos eléctricos, ¿no es cierto? La tensión o la diferencia potencial en bornes de la batería, ¿no? O sea que entre las placas vos vas a tener 12 volts, que es la diferencia potencial. Por ejemplo, hay unos problemas donde dicen, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer para llevar una carga de una placa a la otra? Que no ocurre, pero pongámosle que tenga que llevar. Y va a ser la diferencia potencial entre los bornes que tengas en el capacitor por la carga que tengas que mover. Eso sí, una vez que se movió la carga, se te quemó el capacitor. Claro, sí, sí. Ahí está, perfecto. Teníamos esa duda en cuanto a esa asimilación que le decíamos, ¿no? Que, por ejemplo, de esa diferencia, ¿no? Que ahí se produce el movimiento y todo eso. Sí, o sea, vos Estamos en duda, si era 12 o 0. No, 12. Si tenés 0, fíjate, si tenés 0, pone la carga del capacitor es igual a la capacidad por la diferencia potencial. Si vos no tenés diferencia potencial entre las placas, no tenés carga. No hay carga. Claro, sí. Y si tenés carga, tenés diferencia potencial entre las placas. Ah, perfecto. Y que yo le diga, ¿cómo se llama? Delta. Tensión. O sea, claro, o digamos, o use como potencial nomás y no use la variación de potencial, es lo mismo, sería en este caso. Como no, normalmente vos decís, entre las placas tenés diferencia potencial. En la fuente tenés tensión, ¿sí? Porque cuando vas a hacer referencia a potencial, solo estás hablando por ahí cuando vos tenés una puesta a tierra y le decís el potencial en el punto es, y tenés alguna referencia a cero para decir el potencial en el punto. Si no, siempre hablas de diferencia de potencial. Y en la batería probablemente hables de tensión en bornes de la batería. Ah, perfecto. Uh-huh. Ahora sí. Ahora vayan. Perfecto, profe. Esa era nuestra pequeña duda. Antes que deje de compartir, ¿qué estás usando? Hidro. Esta es una pizarra. Tipo la Jambao o algo así ¿y comparten entre varios? Sí, puede haber una cantidad de chicos. Está bueno, ¿no? Para hacer Está muy consultas. bueno, sí. Da para usar entre varios y podés entrar cuando quieras con el mismo link. Sí, fíjese. Por ejemplo, mira acá, es de cálculo. O sea, nosotros hacemos las cosas de cálculo y ahí estamos todos en la pizarra acá. Uh-huh. ¿Con el profesor o con...? No, entre nosotros. Entre los del grupo. Y hay otra que dice Física 2 y hacen todo en grupo Física 2. Sí, tal cual. A ver, creo que está. Mira, acá hay... Bueno. acá está de álgebra del año pasado, por ejemplo. Voy a crear ahora una de física 2. No, está bueno. ¿Y eso tienen que loguearse? Sí, con su cuenta nomás. Uh-huh. Ahí se activa con el correo, listo. Ahí yo le paso, mire, profe, usted puede entrar. Control C. A ver, ¿dónde está el Meet? Tenés que buscar el chat de ahí arriba. Ahí está. Ahí yo le paso en el chat. Y usted puede entrar. Pruebe entrar a la pizarra. A ver, ¿y eso es hidro? Todo virtual. Ahí capaz le va a pedir que ingrese su correo electrónico. ¿Dónde mandaste el...? Acá en el chat de la... El chat del webs. Sitio externo. Sí. Lo bueno de eso es que no tenés que descargarte en ninguna aplicación, nada. Es directamente el navegador. Yo me pide que use un email o que use alguna cosa. Ponga Google. Ahí te veo. Te pone por Google y ahí él carga. Y ahí usted vuelve a recargar la página y ahí usted está dentro de la pizarra. Ah, mira. O sea... ¿Y dónde estás vos?
No. No, ahí No usted sé. todavía no me apareció, profe. ¿Como No, física 2? No. Capaz usted tiene que recargar la página. Ahí está, ahora sí. Y yo que veo nada. Perdón para la gente que está queriendo alguna otra consulta. Claro, ahí usted puede ver que yo hice esto, por ejemplo. Yo sigo viendo My Board 5, All Board 0, nada. No, No. qué raro, yo sí le veo. ¿Probó recargar la página? ¿Sacar con su correo? Decirme recargar, que es darle enter de vuelta. Hablemos igual, dijo. Pruebe si no está desplazado en la pizarra. Sería con el zoom. Profe, haga algo. Pulse todo el zoom y ahí Comparta su corra la pantalla. pantalla. ¿Cómo? Comparta su pantalla. A ver. A ver. Esto veo yo. Ahora, claro, vaya en la flechita del circulito con la flechita. Que es para recargar lo mismo, volver atrás. Ah, esta. No. ¿No? Vuelva a donde está el link. ¿Se ubica? El link en el chat. También puede ser, sí. Ajá. Ahora, no. ¿Por qué yo te veo cuando vos estás ahí escribiendo? Sin loguearme. ¿Usted me puede ver? ¿Sí? Sin loguearte. ¿Pero puede escribir? ¿Estás No. conversando, profe? Si yo eso Claro. Google. Google, exactamente. Ah, ahí está. Ya veo eso. Ahora, ¿vio dónde dice Facultad de Ingeniería? La pestaña. ¿Lo ubica la pestaña? Ahí. No vaya a ese clic. Pero se posiciona. Acá arriba. Ahí, al ladito, está el circulito con la flechita. El circulito con la flechita. Solo vos ves el circulito con la flechita. A donde dice aplicaciones, ahí arriba. Donde usted, ahí arriba de eso. Ah, Ahí está. ¿y ahora? ¿No le toma? Estamos lo mismo. Y pruebe desde el link, desde el que le pasó, porque usted ya se puso por el Google. Usted tiene que saltar ya. No, pero me vuelvo a entrar al... Si yo De veo última, cree usted la pizarra, profe. Cree usted su pizarra. No tiene horario definido. Sí, no, era para saber nomás, no era para... No, está bueno. Para practicar. El parcial a las 18 horas, después de que ustedes terminen, están preguntando el horario, después que terminen, está la gente de estática, que suele, no sé si Corro quien da el lunes clase y suele extenderse. Entonces vamos a hacerle después las 18 horas. No importa, ya voy a probar con eso, pues hay otra que es de Google, que es Jam. Hay otras plataformas que suelen usar también para rayar entre todos. Claro, sí. Después está el Microsoft Bueno, Whiteboard. claro, hay otro de Microsoft, pero este es más didáctico, más fácil de usar. Y vamos a probar. Bien, ¿alguna otra duda que no sea el de la plataforma? Son 41, ¿ni uno tiene una duda más? Tengo una más. ¿Sí? Bueno, o sea, cuando dice la tensión en los bornes, ¿a qué se refiere? ¿O se está refiriendo a la diferencia de potencial? Sí, vamos a hacer No un... entiendo. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre los bornes? Bueno,
Mira, dame un ratito, cerremos esto. Vamos acá. Decime, ¿estás viendo la imagen? Ingeniera. Bueno, acá hay distintos, vamos a probar esto acá. Distintos capacitores. Entonces, a ver, este por ejemplo es más parecido a lo que se llama un capacitor plano, ¿no es cierto? O este que está acá abajo, que es el que estaba en la transparencia, que es lo que decíamos un capacitor de placas paralelas, ¿no es cierto? Enrollado, ¿sí? Estos son los electrones, o sea, son muchos de los que se usan en electrónica, con un material adentro que no me acuerdo cómo se llama ahora, o por ejemplo, los que están, digamos, hay varios estilos, los cerámicos, digamos, todos se caracterizan por tener una característica que se llama capacidad y que la tensión en borne, ¿cuáles son los bornes? Es donde vos vas a unir en el circuito el elemento, o sea, por ejemplo, en este caso, digamos, la fibra más grande, estos dos elementos que son alambres conductores son los bornes del capacitor. Y cuando yo te hablo de la diferencia potencial en los bornes del capacitor, te estoy hablando la diferencia potencial que vos tengas acá a la salida. O, por ejemplo, los dos alambrecitos, estos dos conectores que tenés acá en este que era el que mostrábamos en clase, ¿sí? Los dos conectores, estos son los bornes del capacitor. Ahí se mide la tensión. Entonces, cuando yo tu pregunta era entre tensión y diferencia de tensión, ¿no es cierto? Junior. Sí, o sea... bueno, mira, si vos tenés un capacitor, ¿sí? Supónganse que es paralelo. Entonces, está horrible. Una placa iguales, entonces acá, ¿sí? Estos elementos que están acá, estos en mi esquema de representación, son los alambrecitos que salían del capacitor. Entonces, este es un borne y normalmente cuando uno termina es el otro borne. Entonces, entre este borne y este borne que está la placa del capacitor, como decían tus compañeros hoy, hay una diferencia de potencial. También se suele llamar, cuando vayamos al circuito, tensión. Y este es el capacitor que va a tener una carga C y que de acuerdo a la capacidad y la diferencia potencial que tenga va a tener una cierta carga. ¿Sí? ¿Junior? Se entiende. Entonces, si por ejemplo yo a este capacitor, ahora te lo doy vuelta acá, te lo hago acá, y le conecto a una batería que normalmente se representa de esta forma, ¿sí? Y esta tiene una diferencia de potencial, como dice, se conecta a una batería, va a adquirir cuando esté completamente cargado, o sea, cuando este esté cargado acá, va a adquirir una diferencia potencial que va a ser igual a la que vos tengas en bornes de la batería. En bornes, los lugares donde se conectan. O sea, por ejemplo, la batería ponele las pilas tienen uno que dice positivo, dos bornes, uno que dice positivo y uno negativo. Bueno, esos son los bornes de las pilas. Esos bornes lo conectás al capacitor y cuando se cargue va a tener la misma cantidad de carga, la misma tensión, digamos, la misma tensión o diferencia de potencial en los bornes de la batería y en los bornes del capacitor. ¿Sí? Cuando el capacitor llega al mismo voltaje, creo, sería, de la batería, ¿en los bornes no sería cero la diferencia potencial o tiene la misma? ¿En los bornes de quién? Bueno, ahí. Mira, vamos así. Este es mi capacitor,
Este es A. Acá. La batería. Este es B. Este es C. Y este es D. ¿Dónde vos decís que va a ser 0? ¿Entre qué bornes? Siempre tiene que haber 2 bornes porque es diferencia potencial. Claro, por eso, o sea, yo no estaba aislando el sistema, por ejemplo, capacitor, solo capacitor para referirme a la diferencia potencial, o sea, yo estaba tomando como todo el sistema, pero lo que pasa es que te cuento, nosotros no vimos cómo se carga un capacitor, porque cuando vos, te adelanto así, cuando vos pones a un capacitor a cargar en una batería, la carga del capacitor tiene una ecuación que responde a esta fórmula. ¿Sí? Normalmente se carga a través de una resistencia, que puede ser una resistencia interna del capacitor o una resistencia externa. Entonces, no estamos trabajando eso. Estamos trabajando la situación cuando vos decís conecto el capacitor, ¿no es cierto?, a la batería y el capacitor adquiere la diferencia potencial de la batería, ¿sí? La batería tiene 12 volt, el capacitor va a tener 12 volt. No puede haber 0. Si hay, por eso te pregunto, ¿dónde 0? ¿En qué bornes? Diferencia potencial eso, o sea, situaba en el medio, digamos, de ¿qué es el medio? la mitad de Decime los bornes. O sea, BA menos BB, BB menos BC, BC menos BD, BD menos BA. ¿A qué diferencia potencial vos decís? No, ahí no sería ninguno 0. No, pero por eso, o sea, cuando yo hable de este que está acá, BA menos BD, o estoy hablando de la carga de tensión en el conductor, que no es electrostática. ¿Sí? Y eso no es electrostática, todavía no estamos en eso. Dentro de magnetismo empieza ahora y después la otra unidad temática. ¿Ah? No vimos corriente. En el laboratorio el tema de la tensión en los bornes, en el dador, y eso me confundía un poco, pero es esto te pedía, esto. Acá. Ya entendí. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra duda? A ver, ¿cuántas de papel? Algunas cartas tienen un papel donde se ingresan los datos del alumno para que los profes sé quién. Alan, algunas cátedras tienen un papel donde se ingresan los datos del alumno para que los profes se guíen mediante ese papel. ¿Usted posee un mismo sistema? ¿O irán los datos del alumno en la hoja de cálculo? No te entiendo, Alan. Si me podés... ¿Tenés micrófono? Podemos charlar más fácil. ¿Un papel? ¿Alan? Buenas, profe. Sí, algunos poseen un papel tipo para que el alumno cargue los datos como nombre, apellido, qué cátedra está cursando, la fecha del parcial. ¿Para qué? Más que nada un registro o para tomar asistencia, algo formal, no, digamos. O sea, voy a decir en el final, en el parcial, en clase, en el parcial, sí, en el parcial del lunes. Ponemos los datos en la hoja nomás, de cálculo, de los cálculos desarrollados. Perfecto, ¿sí? Listo. Esa era la consulta. Por eso, no, el papel, o sea, vos vas a entrar, te va a tocar un problema, ¿sí? Y lo vas a resolver, poner tu nombre en cada hoja que envíes, ¿no es cierto? Por favor, sean ordenados, si tienen 2 hojas de cálculo, ponen hoja 1, hoja 2, ¿no es cierto? O sea, te vas a tener un problema, lo resolviste, una vez que resolviste, hiciste el envío, vas a pasar al otro problema. No vas a poder volver para atrás, ¿sí? Es solamente, digamos, terminaste y para pasar tenés que haber subido, no hay revisión ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces,
tengan en cuenta que una vez que subieron, tienen que, o sea, una vez que envían eso, ponen su nombre, por supuesto, en la hoja, nombre completo, ¿no es cierto? Firman abajo de lo que están entregando y sacan una foto y suben eso. Por cada problema van a tener que hacer ese envío. No hace falta por ahí que lo transformen a PDF, o sea, saquen una foto, por favor, que sea una foto que se vea, o sea, no me saquen una foto rasante a la mesa si van a enviar fotos, porque si es rasante, o sea, si usted pone, es como poner un libro vertical, yo tengo que poder leerlo, va, el ingeniero que va a corregir. ¿Sí? Listo. Ahora entienden que Gracias. no tenemos papelito, no. Así que no. Sí, Dan, o sea, le va a tener el enunciado, normalmente tendrá la selección de un dato, ¿no es cierto? El resultado y el resto le pondrán, y el desarrollo del problema lo suben en un archivo adjunto. Uno por cada problema. Bien. ¿Alguna otra duda? No hicieron la tarea. Éramos 41, ya somos 36. Diego. A ver, de los que están acá. ¿Ni una duda más? Exactamente. Y ahora, se sube, se resuelve, se sigue subiendo, se continúa. Si no subiste, irá solo con resultados, sin desarrollo. Si no, si no tenemos dudas más, no sé, vamos a seguir haciendo otra actividad. Junior, Diego, ¿sí? Fueron los que tenían preguntas y bueno, los del chat, ¿sí? A ver, de los que están acá y no hablaron. Adrián, ¿alguna duda? Alexandro. No, yo estoy revisando todavía También. las cosas. Ángel, Gabriel, Acuña. Más que nada entré para curiosear a ver qué dudas tenían los demás. Bien. Ángel, Gabriel. Alan habló. Astor Vera. ¿Todavía tenía una consulta en el chat, puede ser? ¿No? Silencio. Mayra. Ángel Mauricio Castillo. Sergio Correa. Sabrina. Bueno. ¿Alguna otra duda? Si no, dejamos que sigan estudiando. ¿Todavía hay alguna gente que tiene que hacer el chat? Federico. Yo tengo una duda acerca de un punto práctico. No sé si le puedo preguntar acá. Sí, pero primero hay una niña. A ver. Quería saber una pregunta que le hice el otro día y que no... No me acuerdo, decime. ¿Está bien? Por ejemplo, si tengo una carga nomás y quiero desplazarla, ¿qué trabajo tengo que realizar sobre ella? ¿Y dónde está tu carga? En cualquier lugar, no sé. ¿Y qué hay en cualquier lugar? Una carga. Bueno, pero a ver, yo puedo tener una carga, fíjate. Vamos a compartir de vuelta y borremos. Borrémoslo del capacitor. Yo tengo una carga. Acá. La quiero mover del punto A donde está al punto B. ¿Qué trabajo hago? ¿Un trabajo positivo? No es la pregunta, hay otra pregunta más. A ver el resto de los que están acá. ¿Qué trabajo hago? ¿Qué debería preguntarme en el espacio para saber si hago trabajo o no? ¿Un trabajo externo o no? No. Sí, está bien, si yo hago un trabajo externo.
¿Contra qué hago trabajo? Contra el campo. ¿Qué campo? Si no hay De la nada en el carga. espacio definido. Ah, pero esta carga está produciendo en campo. Ah, pero no es, vos no movés. No estás moviendo, Adrián, la carga dentro del mismo campo. O sea, ustedes, pequeño, ¿quién es ¿cómo es el nombre de la chica que habló? Natalia. Natalia. Tengo una carga, está bien, tengo una carga. Acá tengo una carga, ¿no es cierto? ¿Dónde está? O sea, ¿va a ser trabajo externo? ¿Contra quién? Si no, o sea, faltan datos en la consulta, o sea, en el análisis. O sea, a ver, esa carga estaba en un cerca de un cilindro, de una esfera, de una carga puntual, de un conjunto de cargas. Me falta algo más para decir si hay trabajo o no. Sí. ¿Qué falta? Claro, si Natalia. no hay ninguna otra fuerza que se oponga, la sumatoria de fuerzas va a tener que ser cero. Por lo tanto, el trabajo va a ser nulo. ¿Qué fuerza se va a poner si no tengo campo, no tengo nada? O sea, el problema ese, Sí. le falta algo más, Natalia. O sea, ¿estaba al lado de algo o de dónde? Es sobre el trabajo práctico número 3, la pregunta 1. No tengo los enunciados acá. Ahí te leo. Léanme los enunciados. El trabajo necesario para mover la carga 5 centímetros sobre el eje X en dirección al centro de coordenadas. Tenemos una carga nomás ahí. No, pero ese es el punto A, el punto B o algo. No, el punto D. Y antes tiene que haber un enunciado que no me estás leyendo. En el origen de un sistema cartesiano de coordenadas, el potencial y el campo eléctrico debido a una carga puntual es de menos 600 voltios y 200 newtons sobre coulomb respectivamente. ¿Y vos tenés planteado eso? No. Pero entonces sí realiza trabajo porque hay un campo eléctrico y... Ah, ponele que vos vamos a suponer acá. Ponele que vos tengas, vamos a ponerle acá tu carga puntual, otra carga acá, ¿sí? No sé, 4 microcoulomb. ¿Esa carga te genera campo? Sí, te genera campo. Entonces, si vos tenés que mover esta carga de 1 microcoulomb, por ejemplo, del punto A, que sería donde está la carga, al punto B, vos vas a tener acá una distancia, te faltaría una distancia acá, esta distancia, y te faltaría, vamos a hacerle más linda todavía. Al punto B le vamos a poner en otro lado. Al punto B le vamos a poner acá abajo. ¿Sí? Y tendrías que tener esta distancia acá, ¿sí? Este RB y este RA. Y el trabajo que genera la fuerza externa para mover, de teoría, es igual a la variación de energía potencial. La variación de energía potencial es igual a la diferencia potencial por la carga que se mueve. ¿La diferencia potencial de quién? Del punto final menos el punto inicial por la carga. ¿Sí? Sí. Y bueno, si vos tenés esa diferencia potencial, tenés la carga, podés calcular el valor de la carga. Si vos lees más lento el enunciado, podemos verlo. Sí. ¿Alguien hizo ese problema? A ver, vamos a dejar acá. A ver. ¿Ese es el de potencial? Sí, lo tengo planteado porque ahora revisé mi carpeta y me da el trabajo que es de 2 por 10 a la menos 6 joules. Sí, yo no tengo los resultados. Lo digo por si los compañeros plantearon. ¿El problema? ¿Qué problema? ¿El problema? 1 de TP3. ¿El 1B? ¿El 1D? D. ¿Cuánto te ha dado, Natalia? 2 por 10 a la menos 6 joules. Sí, a mí me dio lo mismo.
El potencial y el campo eléctrico en carga puntual, respectivamente. O sea, te dan el potencial y el campo eléctrico en el mismo punto. ¿Sí? Calcular el valor de la carga no hay drama, porque eso tenés la relación. Calcular la ubicación de la misma también podés calcular. El trabajo necesario para mover la carga 5 centímetros sobre el eje en dirección del centro de coordenadas. ¿Y cómo calculaste el trabajo? A mí la fórmula es W igual menos Q integral de A a B y ahí K por Q sobre R al cuadrado y la integral de R, o sea, no sé si se entiende cuando leo. El trabajo para mover la carga, sí, 5 centímetros sobre el eje X en dirección del centro de coordenadas. ¿Y qué valor de carga tomaste? El que calculaste. Sí, 2 por 10 a la menos 7. Para mí que le falta un dato a este problemita. Porque el que te crea el campo, vos calculás el valor de la carga vos calculás el valor de la carga puntual que te crea un campo de 200 newtons sobre coulomb y un potencial de menos 600 volts. O sea que te da una carga negativa. ¿Sí? Me da una carga positiva. ¿Y cómo te da el potencial negativo? Si la carga es positiva. El potencial acá dice que vale... La fórmula del trabajo es negativo. No, mira, esta acá. Acá dice que el potencial es menos 600 volts. ¿Sí? Sí. Y vos tenés que calcular el valor en el punto A de la carga. ¿Y te da una carga positiva? No te puede dar una carga positiva si el potencial es negativo. Te tiene que dar una carga negativa. ¿Al resto? El potencial en un punto de una carga puntual, el potencial, por ejemplo, si esta es la carga puntual, Q, y acá en este punto yo te digo, el potencial vale menos 600 volts y el campo eléctrico vale 200 newtons sobre coulomb, para que este sea negativo, el potencial es K por la carga sobre la distancia al cuadrado, no, sobre la distancia. Para que este B sea negativo, la carga tiene que ser negativa. Si no, no hay forma de que sea positivo. Que el potencial tenga este signo menos que está acá en el práctico. Sí, así es, Diego. ¿Se acuerdan que dijimos que la carga, el potencial, o sea, el campo eléctrico es una magnitud vectorial? Entonces yo puedo decir, si el campo va hacia la carga es negativa. Y si el campo va saliendo de la carga es positiva. Ahora, el potencial es una magnitud escalar. Y si el potencial me va a dar negativo, K vale 9 por 10 a la 9. Acá hay un valor que no sé cuánto vale y acá tampoco, pero es lo que al poner K se simplifica, ¿no es cierto? Otro valor A. La única forma de que me dé negativo el potencial es que la carga sea negativa. ¿Sí? Entonces la carga es negativa. El valor del potencial y campo eléctrico a un punto, o sea, vos vas a igualar... ¿cómo? O sea, B es K por Q sobre R. Y el campo eléctrico es K por Q sobre R al cuadrado. Despejás R de una y pones en la otra y sacás el valor de la carga. Este es dato, este es dato. Esto lo pones acá. Lo despejo acá, que es más fácil, y lo pongo acá, por ejemplo. ¿Sí? Y de ahí saco el valor de la carga.
Y bueno, la carga, cuando vos le pongas la carga te va a quedar, o sea, para que te dé el potencial negativo, vos podés tomar los módulos, no hay drama porque es una multiplicación. No vas a tener cuando le pongas el R ahí cuadrado, te va a quedar, si despejas R del volt, te va a quedar un valor positivo y te va a dar el valor de la carga. Lo que tenés que saber es que la carga es negativa porque acá tiene un hermoso signo menos. Eso es física, ¿eh? El resto es matemática. Una vez que vos tenés la carga, te dice el valor y potencial y campo eléctrico en un punto a 0,5. Bueno, es hacer lo mismo, pero ya sabiendo la carga. Y el trabajo necesario para mover la carga 5 centímetros sobre el eje X en la dirección del centro de coordenada. O sea, si yo te tengo que decir, acá está la carga que vas a mover y lo vas a mover para acá, el trabajo sería la fuerza eléctrica, si querés, por la distancia que se mueve, la integral de esto. Entonces le falta un dato. O sea, sería la fuerza eléctrica por la distancia que se mueve. La fuerza eléctrica sería la carga por el campo eléctrico. ¿Qué campo eléctrico? El que crea no. El que debería crear alguien otro. No hay campo eléctrico. No se trabaja. ¿No sería los 200? No, pero realmente hace falta otra carga con otro campo. El potencial y el campo eléctrico debido a una carga puntual. Los 200 en un punto X que vos tenés que hallar. ¿Sí? Y es en un solo punto. O sea, acá está tu carga que genera el campo y acá, por ejemplo, a la distancia X que vos vas a hallar, el campo vale hacia adentro, no, mal representado, ingeniera, hacia acá, vale 200 newton sobre coulomb. O sea que los 600 y los 200 son el campo eléctrico generado por esta carga que... No, 600, esto es campo eléctrico y 600, estoy rayando mi práctico, es diferencia de potencial. Sí, perdón, potencial en un punto. Sí, pero eso es generado por nuestra carga que vamos a encontrar. Exactamente. Esa era mi pregunta. Marlene, ¿no es cierto? Sí. Sí. Vamos ahora. Sí, ahora. Esta carga que vas a encontrar acá que va a ser negativa. Sí. Y vos querés mover esta carga de la posición donde esté a una posición de 5 centímetros para el eje coordenada, pero no hace trabajo si no hay campo externo. O al ingeniero le faltó un valor de carga acá, o era tramposo para decir que no hay trabajo. Sí. El trabajo necesario para mover la carga 5 centímetros sobre el eje X en la dirección del centro de coordenadas. Y vos vas a la ubicación de la misma, ubique la ubicación de las mismas si se encuentra sobre el campo y potencial eléctrico en una carga puntual es menos 600 y 200 volts respectivamente. El valor de la carga, perfecto. La ubicación de la misma si se encuentra sobre el eje X. Y la ubicación de la misma de la carga al punto... Y ahí puede ser, respecto al eje, el semieje positivo, el semieje negativo, puede ser esa ubicación, ¿o no? No, porque vos, lo que te va a dar, con los datos que vos tenés, lo que vas a encontrar es R. O sea, la distancia del punto a donde tengas ese potencial, sí. Si vos le pones los ejes y después ves cómo varía el potencial de acuerdo, o sea, a como vos pongas, pero, o sea, vas a tener un campo y un potencial que va a variar a máximo, a cero en el infinito, ¿no es cierto? Hacia un lado y hacia el otro. Pero por eso es medio, el ingeniero estuvo toqueteando los prácticos. Yo no miré todo.
Ellos ya son de la práctica, así que... Pero pues el potencial el valor de potencial y campo eléctrico en un punto del eje Z, 0,5 metros. Del eje Z. Complicó. ¿No le resolvieron en la práctica? No, creo que ahora habían resuelto el 5 de este ejercicio. O sea, el potencial del campo eléctrico en un punto Z. Si vos haces tu eje X acá, tu eje Y acá, y no puedo salir acá, y acá el eje Z, y acá está el campo, y acá está la carga, y bueno, acá arriba. ¿Cuánto le da la distancia en X? La distancia del... ¿Cuánto? 3 metros. Y bueno, pero es una carga puntual, o sea que el valor de potencial y el campo eléctrico en un punto del eje Z 0,5 metros es un radio. O sea que es aplicar esta fórmula, esta y esta al mismo radio. 0,5. Una vez que tenés la carga, porque es una carga puntual. ¿Se entiende? O sea, ustedes en el punto A calcularon la carga. En el punto B calcularon la distancia, o sea, suponete que este sea el eje X que dice el ingeniero, acá calcularon a este punto le dio el campo, acá estaba el campo eléctrico, calcularon esta distancia de separación en el punto 2. ¿Sí? Hola. Sí. Bien. Y en el punto C piden que calcules en el punto Z pide que calcules el campo eléctrico acá, para arriba, a 0,5 metros. Graficar los valores, los vectores representativos correspondientes. Vectores. Y sí, o sea, vas a tener solamente... O él le falta una carga, o si no vas a tener o sea, si acá está la carga, el campo eléctrico, acá arriba se va a ir para arriba. Profe, o sea, así como está el punto D, sería que no hay trabajo. ¿Y no? ¿Qué trabajo vas a hacer? Un dato. O te falta un dato. El trabajo necesario para mover la carga de, no sé, 1 microcoulomb, 5 centímetros sobre el eje X en dirección del centro de coordenada. A mí que retoqueteó un... Sí, un problema. En el origen de un sistema cartesiano... Ah, no, pará, yo me estoy comiendo. No. Vamos a defender a mí. Vamos de vuelta. Eva, yo le saqué... falta un pedazo acá, perdón. El ingeniero si va a decir, leíste a la mitad las cosas, ¿sí? Leí a la mitad. Porque estaba... Espero que nadie esté grabando la clase, ¿no, profe? No importa, todos tenemos roles. ¿Sí? Profe, ahí usted al borró también las consignas. ¿No? Ah, ¿Sí? sí, para. Vamos así. Acá hay un problema, nadie me dijo, ¿eh? Vamos a borrar hasta acá. El problema no inicia donde yo empecé a leer, ¿sí? El problema inicia en otro lugar. ¿Sí? Ah, la letrita negra esta. Exactamente, pequeño detalle, muchachos. En el origen del sistema cartesiano, el potencial y el campo eléctrico vale esto. ¿Sí? Calcular el valor de la carga. O sea, yo tengo un eje acá y acá yo sé que vale menos 600 volts y sé que el campo eléctrico tiene un valor de 200 newton sobre coulomb. En el origen, ¿eh? Entonces ahí sí, porque él me está dando la referencia de dónde vale eso. Entonces ahí va lo mismo, o sea, yo calculo la diferencia potencial, menos 600 volts, y tengo el campo, o sea, la diferencia potencial sigue siendo lo mismo, porque es
el potencial y el campo, en el origen de un sistema cartesiano de coordenada, yo miré acá el mayúscula, el potencial y el campo eléctrico de una carga puntual vale esto. O sea, la carga puntual está en algún lugar. Cuando ustedes calculen la distancia de la carga puntual, van a estar calculando una distancia en el eje X. ¿Ah? La ubicación de la misma en el eje X, o sea, acá está la carga puntual. El valor del potencial y el campo en el eje Z, entonces acá. Ahora sí, vamos a algo más grande. ¿Sí? Ustedes me leen el enunciado y vamos a algo más grande. ¿Vieron cómo uno se puede confundir cuando lee las cosas mal? Sí, sí. Bien. Entonces, Imagínense un parcial. Yo miré. no, pero ese pasa porque el ingeniero no tiene problemas de, ¿cómo se llama? Le cuesta la parte de Word y yo no tomé el PDF, el que nosotros le formateamos. Entonces, esto es X, esto es Y, esto es Z. ¿Cómo quieren? ¿Está bien ahí? Bueno, entonces, acá en este punto, en el origen, el potencial vale menos 600 volts y el campo eléctrico vale 200 newtons sobre coulomb. Esto es igual acá por Q sobre R y esto es igual acá por Q sobre R cuadrado. De acá yo despejo R y esto va a ser K por Q sobre tensión. ¿No me equivoqué? No, está bien, profe. Ya. Pongo acá adentro y me va a quedar K por Q, acá me va a quedar K cuadrado, Q cuadrado, sobre B al cuadrado. Se va. Y puedo despejar K, ¿no es cierto? ¿Y K le da cuánto? Hola. Me había dado 2. A ver. 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Hola. Entonces, después les dice, léanme el punto B, que ahora sí ya se me fui de la distancia X. ¿Sí? Y ahora sigue afectando que la carga tiene que ser negativa. Bueno, ahora vamos así. Yo sé que acá me dijo que el potencial era negativo. Para que el potencial sea negativo, mi carga tiene que ser negativa. Y eso es física, ¿no? ¿Sí? Eso es física. O sea que tenemos que analizar también esa parte, no solo guiarnos por Entonces ahora sí va a ser negativo, profe. Siempre fue negativo, no ahora. Profe, puede ser que ese valor de Q en el cálculo no está dando el módulo, o sea, el valor absoluto. O sea, el dato que ustedes tienen para saber cómo es el valor de la carga y es física, es este signo que está acá. A ver. No, vamos a ponerle este acá. Este. En el enunciado del problema dice el potencial en el centro del origen es menos 600 volts. ¿Sí? Cuando una diferencia, o sea, el valor de carga que vos pongas acá te tiene que dar menos 600 volts. Si vos le pones 2 por 10 para verificar tu ecuación, si vos le pones 2 por 10 a la menos 7, ¿cuánto te va a quedar? Positivo. 600 volts. ¿Es el valor del dato de la ecuación que ustedes tienen del problema? No, sería menos 600 el problema. Y bueno, entonces no, la carga no puede ser positiva. Matemática. Ustedes tienen una ecuación 1, una ecuación 2. El resultado que les dé tiene que darle el valor acá. Este es un valor escalar.
Este es un valor vectorial, por ende lo que yo calculo con esta fórmula acá es el módulo, ¿sí? Acá calculo módulo, acá calculo el escalar. ¿Se ve el puntero? Porque me dijeron otro día que no... O sea, Ahora Sí, sí, profesora. con la primera ecuación yo calculo un escalar. O sea que lo que yo ponga en la carga me tiene que dar lo mismo que el escalar. En la segunda yo calculo módulo, el campo de esta forma, porque después, como sé que es un vector, analizo si él va hacia la carga que genera el campo o se aleja. Eso es física. Entonces, la carga es negativa. Sí, sí, profe, ahí da negativa, sí. Sí, es Bueno. positivo, da positivo la carga. El potencial. La distancia R, que sería la distancia desde el centro de origen hasta donde esté ubicada la carga y el enunciado dice eje X, va a ser, si yo la saco de acá, va a ser hacia el lado negativo de las X, ¿no es cierto? ¿De dónde saca, profe? Que no se ve. Por ejemplo, perdón, si saco de la diferencia de potencial, va a ser el valor de la carga. Entonces digo, R, para no trabajar con el cuadrado, va a ser la diferencia de potencial, perdón, no, va a ser la Q por la carga sobre el potencial. Y acá, positivo. K por Q, y ahí me va a dar la carga es negativa, sí. Esta es negativa, esta es negativa, me va a dar una distancia positiva. O sea, ¿qué valor le da a usted? Este es negativo y este es negativo. ¿Qué valor le da? Profe, y un pequeño error de eso, considerando que no se analizó la parte física, puede costar caro en el parcial. Pues no te preocupes, después hay un recuperatorio. Ay. Dígame cuánto les da, vamos a cerrar con este, ¿cuánto les da el valor de R? ¿3 metros era, Natalia? ¿O 2 metros? 3. 3 metros. ¿Le dio así a todo el mundo? En el chat dijeron que sí, también 3 metros. Bueno, sí, decime sí, pues yo no tengo habilitado el chat, por si no me ocupa mucha pantalla y no tengo otra. Da, sí, profe. 1, 2, 3. Bueno, da 3 acá. Acá estaría mi carga. De menos 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Después en el otro problema dice que calculen el enunciado, léeme el punto C. Ahí leo. O D, no sé, el de que decía el otro, el campo y el potencial. El valor del potencial y el campo eléctrico en un punto del eje Z 0,5 metros. Bueno, entonces ahora, si este era 1 metro, acá tengo 1 metro, mi punto está acá, a 0,5 metros. Entonces, voy a calcular, aplicando las fórmulas que tengo acá arriba, esta y esta, el campo eléctrico, pero tengo que calcular R. El R sería esta acá, esta distancia. ¿Sí? Entonces, el R ahora para los nuevos puntos, el R va a ser la raíz cuadrada de 3, lo que ustedes hallaron, al cuadrado, más 0,5 al cuadrado, esto en metros, y no sé cuánto le da eso. 590 voltios. No, 590 voltios, no, la distancia. Ah, la distancia. Yo hice 3,05. 3,05 Sí. metros. Y bueno, y ahí sí, ¿y te da cuántos voltios? Natalia. 591. Menos 591 voltios. ¿Y el campo eléctrico? 194,6. 6 newton sobre coulomb, y la gráfica sería un campo eléctrico hacia acá. Ahí estamos. Ahora, lo que a mí no me cierra, léeme el otro punto. Mover el trabajo necesario para mover la carga 5 centímetros sobre el eje X en dirección al centro de coordenadas. O sea, estaría acá y debo mover acá. 5 centímetros.
2,95. Sí. 2,95. Ahora, ¿contra qué vas a mover? Si no hay campo eléctrico. Es como yo decía, traigo una carga del infinito hasta el espacio. ¿Hay campo eléctrico? No, no hay campo eléctrico que se oponga al movimiento de esa carga. El trabajo es cero. Es tramposo el ingeniero, ¿eh? Bastante. Trabajo externo, cero. ¿Por qué? Porque no hay una carga que se mueva hacia... O sea, no hay un... Si yo quiero mover esta carga acá, de acá al punto que está acá, este es A y este es B, tengo que hacer una fuerza. ¿Quién me va a generar fuerza acá para mover si no hay un campo externo? Sería distinto si hubiese otra carga medio cerca por ahí. Medio cerca, no, si hubiese otra carga, sí. O si vos tuvieses esto, pero fíjate, si yo pongo... O sea, ahí cambia todas las condiciones del problema. ¿Por qué? Porque ya no podrías calcular la carga de la forma que hallaste. Pues si hubieses otra carga acá, el potencial sería en función de este y de este. Tendrías que a este potencial restarle el de este punto para recién calcular la carga. Y qué lindo problema para parcial, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Para qué pregunté? Ponga el mismo, profe. Ponga el mismo, ahora ya sabemos cómo hacer. Ahora ya saben, y es el primero, ¿eh? ¿Vieron lo que puede pasar con no leer todo el enunciado desde el inicio? Estaba clarito, solo que no estaba... Tal cual, ¿eh? Pero igual manejarle el concepto, porque si no íbamos a tratar de buscar trabajo también, siendo que ni hay. Claro. Pero por eso, ahora, si no... ¿Cuándo hago trabajo yo? Cuando tengo una fuerza eléctrica, o sea, que se va a oponer al movimiento de esa carga. Para tener esa fuerza eléctrica, tengo que tener un campo eléctrico en el espacio o otra carga que me genere. Si no es lo mismo que decíamos, traer una carga al infinito hasta una región donde no hay campo eléctrico, el trabajo externo es cero. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a ver. Ya somos menos, de 47 pasamos a 21. Está interesante. Quedamos los valientes. ¿Eh? Quedamos los valientes, digo. Y no, quedaron los que no tienen que estudiar. Bien. Bueno, profe, estamos. Bueno, para las dudas que tengan de enunciados de... ¿Cómo es? Si ustedes quieren, no sé, ¿el ingeniero Antunes le va a hacer consulta? No se dijo nada. Creo que no se dijo nada. No se dijo nada. De última, si quieren y siguen trabajando y siguen teniendo dudas, ¿no es cierto? O después que terminen hoy con las dudas de que contesten las preguntas, podemos, si quieren, hacer algo, o sea, no lunes, pero por ahí, no sé, mañana no, se tomará el día, el domingo, por ahí tardecita. Si tienen alguna duda, también hacemos una serie así de preguntas. De última, profe, ¿qué le parece? ¿Sí? Ya que usted puede ver todos los resultados, usted ve aquellos resultados que por ahí son muy básicos y que no, porque pusieron mal. Yo tengo para ver los resultados, yo tengo que entrar a uno por uno. Ah, no puede, no le salta quién es lo que estaba mal eso, por lo que sí, yo sé. Mal. No, yo tengo que hacer la revisión de los 155, ¿sí? Porque las preguntas son aleatorias, ¿viste? Entonces, a todos no le tocaron lo mismo. Sí veo que están flojitos en capacidad, ¿sí? A ver si me sacó de lo que le decía era como para tener una base, para aparte de lo que le vamos a preguntar el domingo. Entonces, no, pero yo prefiero que ustedes tengan los problemas de... Yo veo acá números generales, no veo rojitos y visto bueno, veo doble, quiénes hicieron doble, todo, pero si no tengo que entrar a la revisión de uno por uno, entonces mejor las dudas que tengan cada uno, entonces sí, o sea, sí, me imagino que habrán sido sacados fotitos y toda la historia. Así que, entonces, veamos las dudas y las dudas que tengan. Por ahí tipo domingo